Hola, ¿qué tal chicos? Nuevamente bienvenidos al curso de trigonometría y esta vez pues nosotros vamos a seguir avanzando con el tema de razones trigonométricas de ángulos en posición normal. Bien, entonces veamos qué significa, jóvenes, los ángulos en posición normal. Vamos a colocar ahí una definición y veamos. Bueno, un ángulo θ va a estar en posición normal, o también conocido como posición estándar o canónica. Muchachos, si por ahí te dicen ángulos en posición normal, son ángulos en posición estándar o en posición canónica. Si su vértice está en el origen de un sistema coordenado rectangular, su lado inicial coincide con el semieje positivo de las abscisas y su lado final se ubica en cualquier región del plano cartesiano. Bien, me explico con una imagen. Entonces acá tenemos lo siguiente, jóvenes. Ustedes ya conocen el plano cartesiano. Tenemos acá el eje X, eje de las abscisas, y tenemos el eje Y, la vertical, que viene a ser el eje de las ordenadas. Por lo tanto, yo tengo acá un ángulo θ. Este ángulo θ, veamos si está en posición normal, ¿no? Me dice qué cosa, que su vértice está en el origen de un sistema coordenado, es decir, en un plano cartesiano. Por lo tanto, mira, ve, su vértice de ese ángulo coincide con el sistema cartesiano, con el origen de coordenadas. Estamos bien. Ahora, ¿qué más dice? Su lado inicial coincide con el semieje positivo de las abscisas. Es decir, su lado inicial, que está ahí señalando con una flechita, ¿no? Viene a ser esto que está acá. Por lo tanto, como este de acá es el semieje X positivo, por consiguiente vamos a decir que en realidad este ángulo sí está en posición normal. Tiene que tener dos condiciones: que el vértice coincida con el sistema cartesiano y su lado inicial coincida pues con el semieje X positivo. Por lo tanto, sí es un ángulo en posición normal, ¿no? Su lado final puede estar en cualquier parte del plano cartesiano, ¿ya? Y hay que tener en cuenta eso, por favor. Bien, veamos entonces ahora lo que son algunos ejemplos si están los ángulos en posición normal o no. Veamos entonces, a ver, acá tenemos un plano cartesiano. Vamos a ubicar un ángulo de la siguiente manera, ¿no? El ángulo alfa. Este ángulo alfa podemos notar nosotros que está en sentido antihorario, ¿no? Y como está en sentido antihorario, recuerda que los ángulos en sentido antihorario son positivos. Además, yo puedo observar que este de acá es el primer cuadrante, segundo cuadrante y tercer cuadrante. Entonces alfa está en el tercer cuadrante y es positivo. Ahora, ¿es un ángulo en posición normal o no? A ver, inició en el semieje X positivo y su vértice coincide con el plano cartesiano. Por lo tanto, sí es un ángulo en posición normal. Sí es un ángulo en posición normal. Hagamos otros ejemplos acá. Tenemos lo siguiente. Vamos a ubicar este ángulo que está acá. A ver, ahí está, ¿no? Tenemos el ángulo Φ. El ángulo Φ, veamos, su lado inicial empezó en el semieje X positivo y su vértice es del plano cartesiano coincide. Por lo tanto, sí es un ángulo en posición normal. Entonces, Φ sí es un ángulo en posición normal. Además, se encuentra en el segundo cuadrante y como está en sentido horario, en este caso horario, entonces sería pues Φ negativo. Muy bien, vamos a ver otro ejemplo más. Tenemos acá otro ángulo. Mira, ahí está. Este ángulo empezó en el semieje X positivo y su vértice coincide con el sistema cartesiano. Por lo tanto, beta también es un ángulo en posición normal. Pero veamos en qué cuadrante se encuentra, ¿no? Alguien me dirá, profesor, está en el tercero, está en el cuarto. No, coincide con el semieje Y negativo. Por lo tanto, no le pertenece ni al cuarto ni al tercero. Cuando no le pertenece a ningún cuadrante y le pertenece a uno de los semiejes, entonces decimos que ese ángulo es un ángulo cuadrantal. Por lo tanto, beta sí es un ángulo en posición normal y además es un ángulo cuadrantal. A ver, ahí está, beta es positiva porque está en sentido antihorario. Tenemos acá otro ángulo, vamos a tener otro ejemplo, un ángulo θ. Veamos entonces, su lado inicial empezó en esta línea, en este segmento. Como no coincide con el semieje X positivo, por lo tanto digo que θ no es un ángulo en posición normal, ¿ya? Entonces colocamos ahí θ no está en posición normal, ¿no? Con sus siglas P.N, que significa posición normal, ¿no? No está en posición normal. Muy bien, entonces hemos notado que alfa, Phi y beta están en posición normal y θ no está en posición normal. Además, hay que tener en cuenta que cosa, cuando un ángulo θ está en posición normal, el lado final puede estar en uno de los cuadrantes, ¿no? Por ejemplo, tenemos acá varios, ¿no? En el tercer cuadrante, en el segundo cuadrante.
En el caso de que no sea así, que se encuentre pues en los semiejes, entonces vamos a decir que es un ángulo cuadrantal. Bien, tenemos ahora, jóvenes, qué significa radio vector. Ya, en radio vector simplemente, jóvenes, yo tengo un punto en un plano cartesiano, un punto cualquiera, y de este punto yo voy a trazar un segmento hacia el origen de coordenadas. Ese segmento, la distancia de ese segmento se le llama radio vector. Ya, es decir, a este punto le coloco las coordenadas A, B y voy a trazar ese segmento hasta el origen de coordenadas. A esa distancia, jóvenes, lo vamos a llamar radio vector y lo voy a colocar en este caso el símbolo R, la letra R, ¿ya? Por lo tanto, ¿cómo se calcula el radio vector? Bueno, ahí tenemos ahí. ¿Cómo se calcula? De la siguiente manera, vas a decir pues la raíz cuadrada de ¿quién? De la primera componente, que viene a ser la abscisa, lo elevas al cuadrado y luego sumas la segunda componente, que viene a ser b, lo elevas al cuadrado. Por lo tanto, ahí está la fórmula para calcular el radio vector. Veamos entonces un ejemplo. Mira, acá tenemos calcular el radio vector del punto menos 3,4. Entonces, de la siguiente manera, digo, el radio es igual a ¿quién? A la raíz cuadrada. Me dice, ¿raíz cuadrada de quién? De la primera componente, en este caso de la abscisa, que viene a ser menos 3, lo elevas al cuadrado. Acá está, ¿no? Al cuadrado, en este caso menos 3 al cuadrado, más. Ahora el b lo elevas al cuadrado, en este caso el b viene a ser ¿quién? Es 4, sería b elevado al 4, es 4 al cuadrado. Radio sería igual a ¿quién? A la raíz a valor de 5. ¿Por qué? Porque menos 3 al cuadrado sería 9 y 9 más 16 sería 25 y la raíz cuadrada de 25 sale 5, ¿no? Por lo tanto la respuesta para este ejemplo sería 5. Bien, ahora veamos pues definición de las razones trigonométricas de un ángulo en posición normal. Es decir, nosotros ya conocemos las razones trigonométricas, ¿no? Seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante, pero para ángulos agudos, ¿no? Para un triángulo rectángulo. Ahora vamos a conocer las definiciones para cualquier ángulo, ¿no? Para cualquier ángulo, ya sea positivo o ya sea negativo. Por lo tanto, un ángulo θ va a estar en posición normal y P va a ser un punto cualquiera que pertenece a su lado final. Por lo tanto, vamos a definir, ¿no? Es decir, tengo yo plano cartesiano, tenemos un punto de coordenadas A, B, voy a el A, ten en cuenta que este A es ¿qué cosa? Es la abscisa del punto P, y el B, pues, ¿qué cosa va a ser? El B va a ser, pues, la ordenada del punto P, ¿no? Si yo te pregunto por la abscisa, es la primera componente, ¿no? La ordenada es la segunda componente. Entonces voy a trazar el segmento. ¿Cómo se llamaba eso? A ver, acuérdate cómo se llamaba. Era el radio vector, ¿sí? Y el radio vector, pues ahí está, se le puede calcular, pues simplemente aplicando la siguiente fórmula, ¿no? Es decir, la raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado. Muy bien, ahora este ángulo θ que hemos colocado está en posición normal. Veamos, ¿no? Tengo el vértice que coincide con el sistema cartesiano y su lado inicial empezó en el semieje X positivo. Por lo tanto, sí es un ángulo en posición normal. Entonces, para yo poder calcular las razones trigonométricas, tiene que cumplirse con estas condiciones, ¿no? Entonces digo, el seno se va a definir pues como sigue, ¿no? Vas a decir pues la ordenada sobre el radio vector. Ordenada sobre radio vector, es decir, B entre R, ¿no? Recuerda que el seno de θ para un ángulo agudo en un triángulo rectángulo era cateto opuesto sobre hipotenusa. Ahora este cateto opuesto va a ser ordenada y la hipotenusa va a ser ¿qué cosa? El radio vector, ¿no? Esa es la diferencia. Entonces, para el coseno se va a definir como sigue: la abscisa sobre, en este caso, el radio vector. La abscisa sobre el radio vector, ¿no? Entonces la abscisa es el A y el radio vector pues es el R, ¿no? Y la tangente lo vas a definir como, en este caso, ordenada sobre abscisa, ¿no? En este caso la ordenada, que viene a ser B, entre la abscisa, que viene a ser A. Entonces ahí tenemos las tres definiciones de las razones trigonométricas: seno, coseno y tangente. Por ahora vamos a ver esas tres primeras, y en el próximo video vamos a ver las tres que siguen. Entonces, como por ejemplo, ¿no? Vamos a suponer que este punto, este A valga pues menos 3 y este B valga, se me ocurre pues que valga 4. Entonces este punto P sería menos 3,4. Por lo tanto, si a mí me piden calcular
El seno, necesito qué cosa, necesito el b. Bueno, el b ya lo tenemos, me falta el r. ¿Cómo calculamos el r? Aplicando la fórmula del radio vector, ¿no? Decimos pues el radio vector es igual a la raíz cuadrada de quién, ¿no? Acá está a al cuadrado, en este caso menos 3 al cuadrado. Menos 3 al cuadrado, ¿no? Más quién, más 4 elevado al cuadrado, ¿no? Y le sacamos la raíz cuadrada. Bueno, en este caso nos va a salir cuánto, ¿no? 9 más 16, 25. Y la raíz cuadrada de 25 sería pues 5. Por lo tanto, si yo quisiera calcular el seno del ángulo θ que está en posición normal, sería pues b sobre r. En este caso b vale 4, ¿no? Y r vale 5. Recuerda que el radio vector siempre va a ser positivo por ser una distancia. El coseno de θ, ¿qué cosa es? En este caso es abscisa sobre el radio vector. ¿Quién es la abscisa? Es menos 3. Entonces colocamos con su signo, menos 3 sobre 5. Y por último la tangente sería b sobre a, o sea, ordenada sobre abscisa, o sea, 4 sobre menos 3, ¿no? 4 sobre menos 3. Y ahí está un ejemplo de cómo se aplican las razones trigonométricas para ángulos en posición normal. Muy bien chicos, veamos ahora sí pues su práctica dirigida. Primera pregunta, me dice calcula el radio vector del punto A 2,3. Muy bien, entonces simplemente decimos que radio vector, recuerda, es la raíz cuadrada de la primera componente al cuadrado, en este caso 2 al cuadrado, más, ahora la segunda componente lo elevas al cuadrado. ¿Ahí está? R es igual a quién, acá tenemos 4 y acá tenemos 9. 9 más 4 es 13, por lo tanto me quedó la raíz cuadrada de 13, ¿no? Y esa sería la respuesta para la pregunta número 1. Pregunta número 2, a ver qué nos indica, dice lo siguiente, calcula el radio vector del punto menos 3,1. Entonces, de la misma forma, ¿no? El radio vector se calcula como la raíz cuadrada. De la primera componente lo elevas al cuadrado, en este caso menos 3 elevado al cuadrado, más. Ahora la segunda componente es 1, lo elevas al cuadrado, sería 1 al cuadrado. Por lo tanto, acá me quedo menos 3 al cuadrado sería 9, y 1 al cuadrado sería 1. 9 más 1 sería 10, por lo tanto me quedó la raíz cuadrada de 10. Por lo tanto la respuesta para la pregunta número 2 sería raíz cuadrada de 10. Bien, problema número 3, a ver qué nos indica, dice lo siguiente, determina el valor de x en el siguiente gráfico. Bueno chicos, entonces nosotros podemos notar en el dato del gráfico que nos dan el radio vector. Mira, el radio vector vale 5. En este caso la abscisa vale x y la ordenada vale menos 3. Aplicamos la fórmula de radio vector. ¿Qué dice? Que radio vector, en este caso 5, colocamos 5 es igual a ¿quién? A la raíz cuadrada de la abscisa, en este caso x al cuadrado, más, ahora la ordenada que viene a ser menos 3 elevado al cuadrado. Muy bien. Como esta raíz me está estorbando porque solamente quiero obtener el valor de x, entonces hay que elevar al cuadrado al 5 y también a la raíz para que se elimine. Entonces elevamos al cuadrado, sería 5 elevado al cuadrado igual a ¿quién? Copiamos toda la expresión y lo elevamos al cuadrado. Entonces 5 al cuadrado sería 25 igual a ¿quién? La raíz se elimina con este 2, ¿no? Entonces me quedó x al cuadrado más 9 porque menos 3 al cuadrado es 9. Este 9 pasa al otro lado a restar, por lo tanto me quedó 16 igual a x al cuadrado. Ahora este 2 pasa como raíz. Y acá hay un problema. ¿Cuál es? Que al momento de pasar como raíz, el x va a tener dos valores. Como es una ecuación cuadrática, va a tener dos valores. Por consiguiente vas a colocar más menos la raíz cuadrada de 16, ¿no? Igual a x. Por lo tanto te fijas, como este x está en el cuarto cuadrante, este x pues viene a ser qué cosa, en realidad viene a ser este punto que está acá, y viene a ser pues un x positivo, por lo tanto x va a ser ¿cuánto? Va a ser 4 positivo, ¿no? Respuesta 4 positivo. Muy bien chicos, problema número 4 me dice lo siguiente, determina el valor de x, y de la misma forma que la pregunta anterior, tenemos el radio, que vale la raíz cuadrada de 5, la abscisa me están pidiendo y me dan el dato también la ordenada. Entonces digo, el radio vector, que viene a ser raíz de 5, es igual a ¿quién? A la raíz cuadrada de ¿quién? De x elevado al cuadrado más, ahora la ordenada que viene a ser 2 elevado al cuadrado. Bueno, de la misma forma hay que elevar al cuadrado para que se elimine la raíz, o simplemente lo eliminamos, ¿no? Entonces colocamos, le damos al cuadrado. Aquí también copiamos la expresión y le vamos al cuadrado, ¿no? Para eliminar en este caso la raíz, ¿no? Lo eliminamos. Y listo, por lo menos me quedó de cosas 5
igual a quién, a x al cuadrado, ¿no? Más 4, ¿no? 2 al cuadrado es 4. Este 4 pasa a restar, sería 1, bueno, es decir, igual a quién, a x al cuadrado. Este 2 pasa al otro lado, y de la misma forma, ¿no? Me va a quedar x igual a quién, a más o menos la raíz cuadrada de 1. Eso vale x. Y te fijas, ¿no? X está donde está en el segundo cuadrante. Y como ese x en realidad viene a ser este punto, y este punto es el x negativo, entonces x tiene que ser negativo. Por consiguiente, x vale no más 1, sino valdría menos 1, ¿no? Por tanto, x valdría menos 1, y esa sería la respuesta para la pregunta número 4. Bien, problema número 5, a ver qué nos indica. Dice determina el valor de y. Para eso me dan el siguiente gráfico, ¿no? Lo mismo, tenemos el radio y te dan pues la abscisa, y me están pidiendo ahora la ordenada. Igual aplica la fórmula del radio vector. En este caso el radio vector vale raíz cuadrada de 10, y la raíz cuadrada de 10 igual a quién, a la raíz cuadrada de 2, ¿no? Elevado al cuadrado más el y elevado al cuadrado. De la misma forma, para eliminar esta raíz lo elevamos al cuadrado en ambos lados. Entonces sería raíz de 2, raíz de 10 al cuadrado igual a la raíz cuadrada de esa expresión, le elevamos al cuadrado. Bueno, se va la raíz con el 2, aquí también se va la raíz con el 2. Me quedo acá por 10, acá me quedo 4 y acá me quedo más y al cuadrado, ¿no? Ahí está, 4. Entonces 4 pasa a restar, sería 6, igual a y al cuadrado. Por consiguiente, este 2 pasa como raíz, me quedaría más o menos la raíz cuadrada de 6 para y. Y te fijas, y está pues en este caso en el cuarto cuadrante, por lo tanto en el cuarto cuadrante en realidad pues es este y que está acá, y ese y qué cosa es negativo, por consiguiente el y tiene que ser menos la raíz cuadrada de menos 6. Por lo tanto, ahora sí la respuesta sería ese valor, ¿no? Bien chicos, problema número 6, a ver qué nos indica. Dice lo siguiente, determina el seno del ángulo θ. Y me dan en este caso el lado final de coordenadas menos 2, menos 1. Entonces te fijas si es un ángulo en posición normal. Su lado inicial empezó en el semieje x positivo y su vértice coincide con el sistema del cartesiano. Por lo tanto, si es un ángulo de posición normal, entonces esto de acá sería el radio vector. Recuerda que el seno de θ, ¿qué cosa era? Ah, era la ordenada, ¿no? Era la ordenada, ¿sí? La ordenada. ¿Entre quién? Entre el radio vector, ¿no? Entre el radio vector. Entonces, el radio vector necesito. La ordenada tenemos que vale menos 1. Entonces, apliquemos la fórmula del radio vector. Digo, entonces, el radio vector es igual a ¿quién? A la raíz cuadrada de menos 2 elevado al cuadrado, más, ahora colocamos la segunda que viene a ser menos 1, ¿no? Menos 1 elevado al cuadrado. Bien. Radio vector sería igual a ¿quién? A ver, acá me quedó 4 y acá me quedó 1, menos 2 al cuadrado es 4 y menos 1 al cuadrado es 1. 1 más 4 es 5, cuando me quedó la raíz cuadrada de 5. Muy bien, recuerda que el radio vector siempre es positivo. Listo, ahora simplemente digo, pues me piden el seno de θ, y yo sé que el seno de θ, ¿qué cosa es? Ordenada sobre radio vector. ¿Quién es la ordenada? Es menos 1. Sería menos 1 entre radio vector que vale raíz cuadrada de 5, ¿no? Así que la respuesta lo podemos dejar así. O en el caso de que haya claves, pues los puedes racionalizar multiplicando por raíz de 5 abajo y también por la raíz cuadrada de 5 arriba. Bien chicos, y terminamos con el último problema. La número 7 nos indica determine el coseno de θ, ¿no? Similar a la pregunta anterior. Te fijas que el ángulo esté en posición normal para poder aplicar la definición de coseno del ángulo θ. Su lado inicial empieza en el semieje x positivo y su vértice coincide con el plano cartesiano, por lo tanto está correcto. Entonces ya me dieron el radio vector que vale 3 y en este caso m viene a ser ¿qué cosa? Viene a ser la abscisa. Entonces recuerda que el coseno se definía como la abscisa sobre ¿quién? Sobre el radio vector, ¿no? Sobre el radio vector. Entonces yo te pregunto, ¿el radio vector tenemos datos? Sí. ¿Quién te falta? La abscisa que vale m. ¿Y cómo calculamos? Aplicando la fórmula de radio vector. Entonces digo, el radio vector que vale 3 es igual a ¿quién? A la raíz cuadrada de ¿quién? De m al cuadrado más ahora el otro valor que viene a ser menos 2 elevado al cuadrado. Bueno, acá me quedó pues, para que se elimine esta raíz, le damos al cuadrado a este 3, ¿no? Le damos al cuadrado y también le damos al cuadrado al otro miembro, ¿no? Ahí está, copiamos y vamos al cuadrado. 3 al cuadrado sería 9. Entonces acá me quedaría ¿cuánto? ¿No? La raíz se va con este 2
me quedó m al cuadrado y acá me quedó 4, ¿no? Sería m al cuadrado más 4. Este 4 pasa al otro lado a restar, sería 9 menos 4, 5, 5 es igual a m al cuadrado. Este 2 pasa al otro lado como raíz, entonces me quedó más menos la raíz cuadrada de 5m, ¿no? Recuerda que m viene a ser, pues, está en el tercer cuadrante, y como está en el tercer cuadrante, en realidad pues toma un valor negativo, ¿no? Negativo, estamos en el eje x negativo, por lo tanto m sería ¿quién? Menos la raíz cuadrada de 5. Ahora sí, pues me están pidiendo a mí qué cosa, el coseno de teta, y el coseno de teta recuerda que es la abscisa sobre radio vector. ¿Quién es la abscisa? M. O sea, sería pues menos raíz de 5 sobre radio vector que vale 3. Y bien chicos, esa ha sido la respuesta para la pregunta número 7. Bien, hemos terminado hasta ahí, esperando que se haya entendido la clase de hoy día. Ahora pues te toca practicar a ti y nos estamos viendo esta otra oportunidad.